Buenos días, doctor Davis. Hola. Días, Hola profe. Carlos, hola María. Buenos días a todos. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Se le escuchó por allá metida entre la cama. Buenos días, ¿cómo estás? Una voz como de no quiero salir de la cama, pero me toca. A estas horas ya tiene uno que estar listo, bañado, vestido, todo. Porque si no se deprime. Sí, eso dice la... Bañado, pues ahí vamos. Hasta ahora uno ya se bañó, ya se vistió, ya vio noticias, ya leyó periódico, ya por lo menos puso Claro. 3 tweets. Yo ya preparé tinto, alisté la clase, todo. Yo me levanto a las 4, No, doctor, ¿qué hora se acuesta? a las 10. Ah, no, doctor, ahí sí le gané yo. ¿Por qué? Acosté a las 2 de la mañana. Uy, ¿y eso haciendo qué? Leyendo. Estábamos leyendo ayer sobre los orígenes del Estado. Los orígenes del bueno. Estado de Vladimiro Naranjo. La clase de hoy con el doctor Cromwell. Un excelente magistrado de la Corte Constitucional, Vladimiro Arango. Además, bien interesante el resumen que hace. Hace un resumen histórico sobre los orígenes del Estado en las diferentes culturas. Muy, pues no se da cuenta, ¿no? Resumir eso en 50 páginas no es fácil. Es el capítulo 3, ¿no? Sí, pero obviamente cuando empieza a leerlo uno dice, esta vaina es larguísima. Cuando ya pasa uno de sumerios y entra uno con romano, ya uno dice, esto ya está mío, lo sé. Esto ya lo vi en romano, esto ya lo vi en historia, en historia. Esto ya pasa de largo. Bueno, voy a llamar a lista. Sí, señor. Entonces, Camilo Torres. Presente, profesor, muy buenos días. Buenos días. Espérate un momentico. Esta lista es rara porque no está en orden de alfabético. Rara. Listo. Bueno. Esmeralda Guzmán. Astrid Barbosa. Aquí la veo conectada, doctor. Astrid, ¿me oyes? No habla. Debe tener algún problema, pero ya le escribimos por Ya el chat. estamos escribiendo por acá. Aquí sí la veo conectada. Lo mismo a Michelle y a... Bueno, John Edgar Quintero. Buenos días, doctor. Buenos días. Michela Guavara. Presente. Muy bien. Javier Pulido. Presente. Muy bien. Carlos Alberto Torres. Buenos días, profesor, presente. Hola. Santiago Rangel. Buenos días, profe, aquí estoy. Santiago está. Winston. Buenos días, profe. Hola. Gilder Cárdenas. No está. Santiago Oviedo. No está. Valeria Naira. No está. Edgar Bolaños. No está. Ana María Mosquera. No está. Presente, profe. Sí está.
Y Valeria Castellanos. Valeria Castellanos. No está. Sí, está se encuentra. Sí, yo veo aquí conectada a Valeria, pero también debe estar solucionando algo del audio y del... Hablan con Valeria Neira. Buenos días. ok. Hola, buenos días. Bueno, entonces hay 1, 2. Doctor Davis acabó de llegar, qué pena. ¿Quién? Guillermo. Espérate, busco en la lista porque esta lista no está así como muy... Camilo, Esmeralda, Astrid, John Edgar. ¿Qué otro nombre tienes, Guillermo? Porque aquí no te encuentro en la lista. Guillermo Alberto Alaix. No estás en la lista. Espérate, te agrego. Perfecto, gracias. Lo sentimos, ya no estudias en esta facultad. El apellido es Alaix. Sí, correcto, Alaix. Como le diría a uno en la oficina, por favor, pase por recursos humanos. Estaba haciendo ejercicio. Guillermo Alberto. Sí, cómo no. Bueno, listo. Listo. Me avisan si alguien más llega para incluirlo aquí en ponerle chulito de que ya llegó. Buenos días, profe, ¿cómo está? ¿Quién es? Astrid. Espérate a ver. Camilo, Esmeralda, Astrid, Barbosa. Barbosa. Sí, señor. Ah, ya tenías presente. Ah, ok. Buenos días, profe. ¿Quién es? Valeria Castellanos. Ya estabas. O sea, solo me falta aquí Edgar Bolaños, Valeria Neira, Santiago Oviedo. Profe, qué pena. Dime. Profe, qué pena. Valeria Neira ya está. Soy yo. Entonces, Valeria Castellanos, ¿es que son dos? Sí. Ah, bueno, ok. Entonces, Valeria Neira. Listo. Santiago Oviedo, me extraña. Gilder Cárdenas. Y Esmeralda Guzmán. Tampoco está. Bueno, me avisan si llega. Y entonces ahora me voy para la clase. Y listo. Bueno. Hoy vamos a hablar, estamos hablando de las fuentes del derecho, y dentro de las fuentes del derecho, aunque no es una fuente formal del derecho, la vamos a estudiar de todas maneras, que es la jurisprudencia. ¿Y por qué es importante? Porque es que la jurisprudencia en Colombia tiene valor vinculante. ¿Qué quiere decir que tiene valor vinculante? Quiere decir que de alguna manera, como más adelante voy a explicar, los jueces están obligados a acatar las jurisprudencias de la Corte. Acordémonos que jurisprudencia, ¿qué es jurisprudencia? Es lo que dice, jurisprudencia quiere decir juris, derecho, y prudencia, decir el derecho. Entonces, la jurisprudencia parecería que es de cualquier juez, pero no. La verdadera jurisprudencia es únicamente de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal más alto de la jurisdicción ordinaria. Entonces, eso es la jurisprudencia. Y
Lo importante de la jurisprudencia es que los jueces de alguna manera tienen que acatarla y si no la van a acatar, tienen que dar razones muy buenas para no acatarla. O sea, ¿qué quiere decir acatar una jurisprudencia? Quiere decir que si yo como juez, tengo un caso que es muy parecido, es igual, o se está aplicando las mismas normas que se están aplicando, que se aplicaron en otro caso que fue atendido por la Corte Suprema de Justicia, y la Corte decidió en determinada dirección, los jueces tienen que decidir en esa dirección. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que decir es que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Eso lo encuentran en el artículo 234 de la Constitución, que se lo voy a leer. Dice, la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas. Entonces, las salas de la Corte Suprema de Justicia son 3. La sala laboral, la sala civil y la sala penal. Y sigue el artículo 234. Esta, o sea, está hablando de la ley, dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno. Muy bien. Entonces, ese es el artículo de la Constitución, que acuérdense, la Constitución, la norma de normas, es por encima de la Constitución no hay nada. Entonces, la Constitución le está dando ese valor a la Corte Suprema de Justicia como el más alto tribunal de justicia, de la justicia ordinaria. Y eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta también el artículo 230 del Código de la Constitución. Ya hablamos del 234, ahora hablemos un poco de del 230. El 230 arranca diciendo los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Entonces uno dice, bueno, entonces la fuente del derecho es la ley y nada más. Pero agrega, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Entonces, una cosa es la fuente, verdadera fuente, la fuente primaria del derecho. El derecho es lo que dicen los jueces. Entonces, es la ley. O sea, ningún juez tiene la posibilidad jurídica de separarse de lo que establece la ley. Pero tiene unos criterios auxiliares, o sea, debe auxiliarse en la interpretación de la ley y en la aplicación de la ley. Tiene la obligación de auxiliarse de otras fuentes. Y dentro de esas fuentes están la equidad, que es la atemperación de la justicia, la jurisprudencia, que es lo que dice la Corte, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, los principios generales del derecho y la doctrina. La doctrina es lo que dicen los tratadistas del derecho. Ustedes me estaban hablando del libro del doctor Naranjo. Pues el libro del doctor Naranjo contiene doctrina. Esto es doctrina. Y es un libro de derecho constitucional, entonces es una doctrina constitucional. Bueno, entonces fíjense que dice los jueces en su providencia solo están sometidos al imperio de la ley. Pero claro, ustedes no tienen ni idea qué es una providencia. Los jueces solo hablan a través de providencias. O sea, cuando el juez
dice el derecho, cuando el juez se manifiesta, lo hace a través de providencias. Cualquier juez. Las providencias se dividen en dos: autos y sentencias. Los autos son las cosas que dice el juez, aquello que dice el juez durante el trámite de un proceso judicial. Y las sentencias es lo que dice el juez para decidir en últimas el proceso. Entonces, si alguien demanda, una persona, Pedro Pérez, demanda a Juan Parada para que le devuelva un bien inmueble. Él dice: señor juez, declare que ese bien inmueble que está teniendo Juan Parada es de mi propiedad y que por lo tanto está obligado a devolvérmelo, a entregármelo. Eso lo dice en un documento que se llama la demanda. Y lo que pide se llaman las pretensiones de la demanda. Entonces Juan Parada contesta lo que haya de contestar. Normalmente pues lo que va a decir: no, este inmueble es mío porque es que yo lo tengo hace tanto tiempo y como lo tengo todo ese tiempo, entonces es mío. Eso es lo que puede contestar. ¿Por qué se enteró Juan Parada que Pedro Pérez lo estaba demandando? Porque el juez hizo que lo notificaran. ¿Que le notificaran qué? Una providencia que se llama auto, mediante el cual admite la demanda y ordena correrle traslado, notificarle el auto, ese auto, que se llama auto admisorio de la demanda. Decide notificárselo y correrle traslado de la demanda. Entonces, eso lo hace el juez ¿en qué? En un auto. Entonces, con los autos, los jueces tramitan los procesos. Pero ya después de que el juez decretó las pruebas en otro auto, ya después de que el juez tramitó todo el proceso, llega el momento en que tiene que decidir en una audiencia que se llama audiencia de juzgamiento. Y lo que produce en ese momento el juez es otra providencia que se llama sentencia. Y esa termina la actuación del juez. Ahí, una vez que el juez profiere la sentencia, ya se acabó su función. Si las partes no están de acuerdo, pues ellas van a presentar un recurso que se llama de apelación para ir ante el juez superior, que es otro juez, dentro de ese orden que yo les he explicado, que el más alto es la corte, después más abajo están los tribunales, después los jueces del circuito y más abajo los jueces municipales, y que a muchos les costó trabajo eso en el examen, no sé por qué, si es lo más elemental. Entonces, si digamos la demanda fue en el juez municipal, cuando no están de acuerdo, alguno de los dos apela ante el superior, que es el juez del circuito. Pero si la demanda se tramita en el juzgado del circuito en primera instancia, entonces va a una segunda instancia para que otro juez sea el que decide si él se equivocó o no, que va a ser el tribunal. Muy bien, y el más alto de todos es la Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte Suprema de Justicia no atiende apelaciones. Ante la Corte se llega es mediante un recurso que se llama recurso extraordinario de casación. No todos los procesos son susceptibles de llegar a la Corte en casación. Y es un recurso extraordinario porque ya no es una tercera instancia. Las instancias no son más que dos. La primera, digamos, ante el juez municipal y la segunda ante el juez del circuito y ahí se acaba. O la primera ante el juez del circuito y la segunda en el tribunal. Y en estos casos, cuando el proceso es contencioso y cuando el proceso es declarativo y cumple el requisito de la cuantía,
que es muy alta, entonces le cabe al que está inconforme presentar el recurso extraordinario de casación, que como les digo no es una tercera instancia, sino que el juez ahí lo único que va a mirar es la legalidad de lo actuado en la sentencia que definió el proceso. Por eso, en el código, en la Constitución, cuando fija las funciones de la Corte, dice, cuando fija la competencia de la Corte, llegó Esmeralda. Buenos días, Esmeralda. Buenos días, profesor. Qué pena. Tuve inconvenientes al ingresar a la clase. No me dejaba entrar al link. Ah, es que yo cerré la puerta con llave. Gracias. Entonces, en la Constitución también, cuando fija cuáles son las funciones de la Corte Suprema de Justicia, dice actuar como, dice en el artículo 235, son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. 1. Actuar como tribunal de casación. Esta es la primera y es la que más se ejercita, que es ese recurso extraordinario. Y entonces fíjense, allá van a llegar, son casos sumamente importantes y la Corte se va a pronunciar en una sentencia que se llama sentencia de casación. Y contra esa sentencia de casación no procede ningún recurso, ninguno. Entonces, por eso es que tiene tanto valor la jurisprudencia, porque cuando ya la Corte se manifiesta, nadie puede irse en contra de lo que dijo la Corte. Ya, eso fue lo que dijo. Y eso hace tránsito de cosa juzgada. O sea, que ya nadie más puede modificar esa sentencia. Doctor Davis, una pregunta. Dime. Cuando se refiere usted a que después de que la Corte Suprema ya se ha pronunciado respecto a algún caso, la acción de tutela tampoco puede... No, sí, la acción de tutela sí, pero es una acción diferente, es una acción constitucional. Okay. Aparte, que está por encima de todo. Las sentencias de tutela están por encima de todo. Por eso se ha pensado que la Corte Constitucional está por encima de la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Constitucional, en virtud de una acción de tutela, puede modificar puede ordenarle a la Corte que modifique una sentencia dictada por ella. Ok, sí. O sea que la tutela tiene un poder muy fuerte. Es el poder más fuerte que existe en Colombia. Ok. Perfecto, porque gracias. La idea de la tutela fue, es posible que cualquier juez se equivoque, pero vamos a decir que hay un juez que no se equivoca, que es el juez constitucional. Entonces ya lo que decida la Corte Constitucional, que es la que en últimas va a decidir una tutela, no todas llegan allá, pero en últimas normalmente, bueno, excepcionalmente llegan las tutelas a la Corte Constitucional y cuando llega ya lo que dice ya eso no tiene recurso alguno, ni una nulidad, ni nada. Ahí no hay nada que hacer. Pero eso está por fuera de la jurisdicción ordinaria y nosotros estamos hablando de la jurisdicción ordinaria. Doctor, okay. Una pregunta. Sí, dime. Yo había escuchado referente a un recurso que es el de réplica, súplica, en alguna ocasión. Sí, hay otro que se llama la revisión. El de queja, que es tal vez el que tú te refieres. Sí. El recurso de queja es cuando yo le digo al tribunal que interpongo el recurso de casación y me lo niega. Entonces yo interpongo el recurso de queja para que la Corte diga si de verdad no tengo derecho al recurso de casación. Eso también le corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
pero también hay queja contra las sentencias de los jueces. Entonces, si el juez del circuito me dijo que no me da la apelación ante el tribunal, entonces yo tengo la posibilidad de interponer el recurso de queja ante el tribunal para que el tribunal le diga si sí es verdad que no tengo derecho o si sí tengo derecho. Bueno, eso lo vamos a ver después en derecho procesal, no se preocupen por ahora en eso. Y yo también les voy a dar derecho procesal. Bueno, entonces vimos que dice el artículo 230 que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, artículo 230 de la Constitución, y que la jurisprudencia es un criterio auxiliar. Sin embargo de eso, la legislación procesal, o sea, el Código General del Proceso, y antes de eso el Código de Procedimiento Civil, y antes de eso el Código Judicial, que son digamos, el Código Judicial es de los años, de hace casi 100 años, el Código de Procedimiento Civil empezó a regir a partir del 1 de enero de 1972 y rigió más o menos hasta el año 2012, y de ahí para acá, poco a poco ha ido rigiendo el Código General del Proceso. Hoy en día ya está totalmente vigente el Código General del Proceso. Y todos ellos dicen que es misión de la Corte Suprema de Justicia, es misión de la casación, o sea, de la Corte Suprema de Justicia, actuando como tribunal de casación. Es misión importante la unificación de la jurisprudencia. ¿Por qué esto? Porque al fin y al cabo la Corte Suprema de Justicia está formada por personas, por seres humanos. Y los seres humanos podemos pensar distinto, especialmente en algo tan discutible como es el derecho. El derecho no son matemáticas, que es una ciencia exacta. El derecho no es una ciencia exacta y entonces se puede pensar diferente. Lo importante es uno saber defender lo que dice. Es saber uno que si tiene uno un criterio, lo puede defender adecuadamente. Yo puedo estar en desacuerdo con un juez y tengo todo el derecho de decirle que no estoy de acuerdo con él. O con la Corte. Cuando uno escribe libros, muchas veces no está de acuerdo con la Corte. Y tiene derecho a decirlo, porque es discutible. Y la Corte, el magistrado que dijo X cosa, está convencido de que está diciendo la verdad, pero yo también. Entonces, como se puede presentar esto tan complicado, que es que hay distintas maneras de pensar entre los mismos magistrados, porque se necesita un número impar de magistrados para que cuando piensen distinto se logre una mayoría. Y entonces se va a decidir por mayoría y no por unanimidad. Entonces el que no está de acuerdo con lo que cuando se está manejando un asunto en la Corte, un recurso de casación, nombran a uno que se llama el magistrado ponente. El magistrado ponente es el que estudia el caso y hace un proyecto de providencia, un proyecto de sentencia, y se lo pasa a los otros. Y los otros lo estudian y puede que haya unos que estén de acuerdo y otros que no estén de acuerdo. Entonces, si no están de acuerdo con lo que dice este ponente, y digamos que hay dos que no están de acuerdo y los demás sí, esos dos tienen que sacar un documento que se llama salvamento de voto. O sea que no están de acuerdo. Dado esa situación tan complicada de que muchas personas pueden pensar muy diferente, entonces es necesario unificar la jurisprudencia.
Entonces esa es la principal misión de la Corte Suprema de Justicia actuando como Tribunal de Casación. ¿Se entendió lo que es la unificación de la jurisprudencia? Pregunto. ¿Aló? Sí, señor, yo entendí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Esmeralda, entendiste? No, profe, qué pena. Santiago, hazme con la cabeza. No. Bueno. Entonces mira. Entre ustedes mismos, sobre un punto cualquiera, pueden estar en desacuerdo, ¿correcto? Pero si ustedes tienen que decidir algo muy importante, hay alguna manera en que tienen que tomar la decisión. Y lo más democrático es que sea por mayoría. En la Corte ocurre lo mismo. Pero ese mismo caso que hoy se decidió de una manera, puede que la mayoría más adelante sea otra y que la mayoría más adelante sea otra. Y entonces vamos a acabar con que no hay seguridad jurídica. Porque yo no sé qué esperar de la justicia. Lo importante es saber qué espero yo de la justicia. Entonces, si la justicia siempre ha decidido de una manera, es muy difícil que después decida de otra. Entonces, ¿por qué? Porque esa jurisprudencia, lo que dice la Corte, ha venido unificada. Todos han dicho más o menos lo mismo. Entonces, yo me confío en eso. Por eso, para que un juez cambie lo que dice la Corte, que lo vamos a ver más adelante, se necesita unos requisitos muy estrictos. Porque el juez de abajo tiene que ceñirse a lo que dice la Corte. Por eso es que, aunque no es una fuente formal del derecho, que la fuente es la ley, sí es un criterio muy importante que deben tener los jueces. Y además, teniendo en cuenta que la ley procesal establece que debe unificarse la jurisprudencia, pues entonces los jueces, eso debe tener algún efecto frente a los jueces. Entonces, el Código General del Proceso al respecto dice lo siguiente en el artículo 333. Fines del recurso de casación, recurso extraordinario de casación, fines. El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico. Lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos y finalmente, que esa es la que venía desde antes porque todo esto anterior es nuevo, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida. Entonces aquí vamos a centrarnos en lo que es unificar la jurisprudencia nacional. Entonces, como les decía, no queremos tener incertidumbres jurídicas. No queremos estar ante... Yo le voy a asesorar a un cliente y le voy a decir, haga esto porque se me ocurre a mí, pero ¿qué ha hecho la Corte? No, es que a veces dice una cosa, a veces dice otra. Entonces, eso no es deseable. Lo deseable es que haya una línea de pensamiento jurídico. Me quedan 3 minutos y 7 segundos, 6, 5, 4, 3. Entonces, cuando se corte acá, nos volvemos a comunicar por otro enlace que tiene Carlos Alberto previsto en el correo. ¿Ok? Bueno. Entonces vimos ese fin de unificar es muy importante, de unificar la jurisprudencia. Ahora sí se entendió lo que es unificar la jurisprudencia. No importa que yo lo tenga que explicar 5 veces, no me importa. No, está perfecto. Se trata, en esta materia, no son muchos los conceptos que vamos a ver, pero son fundamentales. Entonces, esos conceptos me interesa que queden siempre
claros. Que después no digan, no, es que me preguntó muy difícil, todo es igual. O todo es fácil o todo es difícil. Lo importante es entenderlo. Si uno no ha entendido algo, después en el examen no lo va a poder decir. Y le va a parecer difícil. No es que sea difícil, es que no entendió. Entonces, no dejen pasar cosas sin entender. Muy bien. En desarrollo de esta obligación de la Corte de unificar la jurisprudencia, la misma Corte, o mejor, la Corte Constitucional, frente a una demanda que se presentó hace un poco de tiempo, en el año 2001, una demanda de inconstitucional del artículo 4 de la ley 169 de 1896. La Corte Constitucional dijo lo siguiente, les voy a leer. 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores. Entonces, ¿la Corte qué decidió? Eso lo decía la norma. Eso es lo que dice la norma demandada. Estamos hablando del artículo 4 de la ley 169 de 1896. Estamos hablando del siglo antepasado. Entonces, eso que acabo de leer, lo decía el artículo 4. ¿Y qué dijo la Corte cuando le demandaron a eso? Entonces dijo la Corte, declaró exequible ese artículo, quiere decir que no va en contra de la Constitución, y lo interpretó. Dijo, siempre y cuando se entienda que la Corte Suprema de Justicia y los demás jueces que conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por ella, están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión en los términos de los numerales 14 y 24 de la presente sentencia. Todo esto que les acabo de explicar es bastante confuso y bastante difícil. Entonces, yo creo que ya se nos está acabando la sesión y empezamos la otra. Carlos Alberto. ¿Sí? ¿No Sí, te señor. oigo? Sí, señor, ya. Nos queda un minuto. Entonces ya voy a cortar Entonces esto. vamos de una vez a la otra. Y ya le envío la